Señor, queremos verte, queremos conocerte, queremos apreciarte más, queremos que tú seas el centro de todo lo que hagamos, en el corazón, en las palabras, en el dar y en el recibir. Nuestro anhelo más profundo es que Cristo sea ensalzado, que Cristo sea apreciado, que Cristo sea valorado, que Cristo sea atesorado. Así que oramos en el nombre de Jesús que tú hagas esto, que lo uses a John de una manera especial para desafiarnos a través de modelos de liderazgo diferentes a los que estamos acostumbrados, o incluso a lo que somos, Señor, que nos desafíe y nos motive a ser una clase de personas diferentes, cada vez más humildes, cada vez más centrados en otros y menos en nosotros, cada vez más comprometidos con el cambio de otros y menos comprometidos con construir un reino pequeño que es el nuestro, Señor, sino comprometidos con el tuyo, que es el verdadero a quien queremos servir. Señor, pedimos por corazones sensibles y también necesito tu habilidad para poder comunicar al traducir, así que dame gracia para poder hacerlo con gracia y oramos, Señor, por un tiempo realmente especial que imprima verdades en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos para tu gloria. Amén. Well, the greatest training location of business leaders in America, if not the world, is the Harvard Business School. Quizás si uno tuviera que nombrar cuál es el lugar de centro de entrenamiento de líderes mejor de los Estados Unidos y probablemente mejor del mundo, uno diría que es la Universidad de Harvard. And what made Harvard famous for their business leader training, Lo que hizo a Harvard famoso por su centro de entrenamiento para líderes, that has been much imitated since, que ha sido muy imitado desde entonces, is the case study method. es el estudio de casos. Utilizan un método que se llama el estudio de casos. So not merely teaching principles or giving hypothetical instances, Entonces, este método no simplemente se trata de dar enseñanzas o transmitir conceptos o ver verdades o principios, but taking actual companies and actual decision-making decisions they faced and walking through what did they do and what can we learn from that. sino que también se trata de observar a personajes o a líderes concretos y ver cómo ellos fueron, cómo ellos tomaron decisiones, qué fue lo que ellos hicieron, qué fue lo que ellos no hicieron, etc. And this is what we want to do in our first hour tonight. Así que esto es lo que nosotros queremos hacer en esta primera hora, que tenemos juntos. Once I turn the power on. Una vez que yo tenga poder Thank you. de lo alto. Last night we talked about leadership in general Anoche hablamos acerca del liderazgo en general and then scriptural principles of Christian leadership. y luego hablamos de principios bíblicos acerca del liderazgo. And then we saw how we will be judged as leaders by Christ. Después vimos cómo vamos a ser juzgados por Cristo como líderes. Tonight we want to look at the book of Acts and to see how the early church faced certain situations Esta noche queremos ver el libro de los Hechos y tratar de analizar cómo la iglesia primitiva lidió con so that algunos we might hechos draw from concretos. them lessons to apply when we face similar situations. Así que queremos sacar algunas lecciones para nosotros cuando enfrentamos situaciones similares. And so I invite you to open your Bibles to the book of Acts chapter 6. Así que los invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 6. The book of Acts is the sequel to Luke, El libro de Hechos es una secuela, obviamente, del libro del Evangelio de Lucas. and up until chapter 4, everything has been going marvelously for the church. Hasta el capítulo 4 en el libro de Hechos, todo ha ido de manera maravillosa en la iglesia primitiva. The Holy Spirit comes in chapter 2. El Espíritu Santo viene en el capítulo 2, desciende. 3,000 are added to the church. 3.000 se incorporan a la iglesia en un día. There is this miraculous unity and love and harmony. Hay una unidad milagrosa, una armonía increíble dentro de la iglesia. And it says the Lord is adding to their number day by day. Y nos dice el texto que el Señor agregaba día a día a personas que se incorporaban a la iglesia. Until we get to chapter 5 and Ananias and Sapphira. Hasta que llegamos al capítulo 5, donde nos encontramos con el evento de Ananías y Zafira. One of the things we often see in Scripture is Satan doing an early work of temptation in a great work of God. Una de las cosas que nosotros vemos constantemente en las Escrituras es Satanás haciendo un trabajo de tipo de tentación para tratar de anular el gran trabajo que Dios está haciendo. Joshua leads Israel into the promised land. Josué lidera al pueblo a la tierra prometida. Jericho miraculously falls. Jericó cae de manera milagrosa. And then what happens? ¿Y después qué pasa? Achan coveted
the material, and sin fell into the camp, and they were defeated at Ai. Acán tiene una tentación por parte del botín y uno de los... say it again. And Well, they- and they were defeated at y Ai son derrotados producto del pecado de Acán, ¿se acuerdan? because there was sin in the camp. Porque hubo pecado justamente en el campamento. Prior to that, when God had brought Israel to Mount Sinai, Previo a esto, cuando Dios lleva al pueblo de Israel al monte de Sinaí and they promised that they will obey everything that the Lord y commands, prometen delante de Dios, sí, vamos a obedecer todo lo que el Señor diga. and Moses is up on the mountaintop receiving what they're going to be doing, Y Moisés sube a la parte de arriba del monte. and what is Aaron doing down below? ¿Qué está haciendo Aarón ahí abajo? Making the golden calf. Haciendo un becerro de oro. Samuel appoints Saul as king, Samuel apunta a Saúl como lo pone, unge a Saúl como rey. and very early the decision comes on Saul, will you obey and wait, or no, he sacrificed himself. Y muy pronto y temprano en su reino sucede este acontecimiento que conocen seguro, donde Saúl es tentado a decir, ¿vas a esperar y obedecer o no vas a esperar y vas a sacrificar? Ya sabemos lo que hace, And once sacrifica. again, with this great work in the birth of the church, Y otra vez, una vez más, con esta gran obra al comienzo de la iglesia, Ananias and Sapphira sell some land, lie about the selling price, Ananías y Zafira venden una tierra, mienten respecto a cuánto dinero les había costado. and so they wanted to be perceived as more righteous than they were, but they were greedy and kept some of the money. La razón fue que querían ser percibidos por el resto de la comunidad cristiana como personas más espirituales de lo que en realidad eran, pero dentro de ellos eran egoístas y querían guardarse parte del dinero. And now in chapter 6, we see a worse sin, Y ahora en capítulo 6 vemos aún un pecado peor, a more pervasive threat, una amenaza más, widespread. Not más just one couple, but no simplemente que está limitada a una persona, sino más extensiva. now at this time, while the disciples were increasing in number, En este momento, cuando los discípulos están creciendo en número, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews surge una queja de parte de los judíos helenistas en versículo 1, capítulo 6, 1, against the native Hebrews. contra los judíos nativos. So the native Hebrews are the Hebrew speakers who lived in Israel. Entonces, los judíos nativos son los judíos que vivían en Israel. The Hellenistic Jews were those from the diaspora who would have spoken Greek, not Hebrew. Los judíos helenistas son los judíos de la diáspora que estos hablaban griego y no hebreo como el otro grupo. They're both Jews, Ambos son judíos, but the Hebraic Jews considered themselves more pure. pero los judíos nativos o hebraicos se consideraban más puros que los otros, ¿no? Que los helenistas. And look at the complaint. Y miren el versículo de la queja. Because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Porque, dice el texto, sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Now, let's pause and picture this. Vamos a frenar un minuto y tratar de hacer una imagen visual de esto. The church is doing this beautiful job caring for the widows, feeding them daily. La iglesia está haciendo un trabajo maravilloso ocupándose de las viudas, alimentándolas de forma diaria. And they're serving the food to these ladies in need. Entonces le están sirviendo la comida a estas señoras en necesidad. And then a lady comes who speaks Greek, not Hebrew. Y entonces viene una señora que habla griego y no hebreo. And maybe she gets a smaller portion Y entonces ella recibe quizá un pedacito, una porción más pequeña que la anterior. or less good food, O quizá recibe una comida de menor calidad. or maybe finally passing over altogether. O quizá simplemente no recibe nada. And can you imagine the wound she would have felt? ¿Puedes imaginarte la herida que ella debe haber sentido? And the indignation. Y la indignación. And now she goes home and the son comes back. Y entonces ella se va a su casa y viene el hijo Mom, you're upset. What happened? y le pregunta, mamá, ¿estás mal? ¿Por qué? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te pasa? They didn't feed me today. No me dieron de comer hoy. What do you mean they didn't feed you today? ¿Qué querés decir que no te dieron de comer? And now it's not just her. Entonces, ahora no es solamente ella, It's a whole group of ladies. hay un grupo grande de mujeres And it's absolutely unjust. y es absolutamente injusto. And you can see already the seeds of a division that could have fractured the church. Y podés comenzar a ver la semilla de la división que puede fracturar a la iglesia. And this is a threat that the churches still face today, right? Y esta es una amenaza que la iglesia aún ahora enfrenta, ¿o no? And so we're Spanish and we So- pass over the Argentines.
nosotros somos españoles y le ponemos a los argentinos. Or we're the Europeans and we pass over the immigrants. Y o nosotros somos los europeos y pasamos de largo a los argentinos o pasamos de largo a los latinos o lo que sea. Or in America, we're a white church and we pass over the Negroes. O nosotros en los Estados Unidos somos americanos y pasamos por alto a los de color negro. And it could split the church as it has so many times. Y puede dividir a la iglesia esto, como lo ha hecho tantas veces. So what will the leaders do? Así que, ¿qué harían los líderes en una situación así? Look at verse 2. Mira el versículo 2. First of all, notice the 12 summoned the congregation. Quiero que noten en primer lugar que son los 12, los líderes, los que convocan a la congregación. They didn't ignore it. No ignoraron el problema, They didn't deny it. no lo negaron, They didn't cover it up. no lo cubrieron, They didn't delegate it. no lo delegaron a otros Nor did they simply say, hey, Matthew, you go take care of this. y no simplemente dijeron, bueno, vos Mateo, anda a ocuparte de esto. This is so important, so critical. There is a unified front. Esto es tan importante y tan crítico que hay un frente unificado And they are of one mind in this issue. y eran de una solamente en este punto. At a church that I pastored, we had a rule as elders En la iglesia en la que yo pastoreo tenemos una regla that como ancianos, como when we líderes. were discussing an issue, we needed to be able to be very blunt and honest with each other. Cuando estamos discutiendo acerca de o charlando acerca de cualquier punto, tenemos que ser brutalmente honestos respecto al punto And to be able to disagree very strongly. y estar dispuestos a estar en desacuerdo de forma bastante fuerte. But once we made a decision, Pero una vez que tomamos una decisión como líderes, everybody spoke with a unified voice. todo el mundo sale y tiene que hablar de una manera unificada. The elders have decided. Los ancianos han decidido. We have decided. Nosotros hemos decidido. And those that were outvoted, maybe, because sometimes we didn't have unanimous. Some people might be outvoted on a decision. Y aquellos dentro del grupo de ancianos que puede ser que no estaban de acuerdo o supónganse que hicieron una votación y 2 decían una cosa y 4 decían otra. We're not allowed to sympathize with those who disagreed with the decision. No, nos hemos comprometido a no ser, a no codearnos ni hablar ni ser, digamos, empáticos con las personas que están en desacuerdo como nosotros. I know. Como los dos que perdieron la votación, ¿se entiende? I know. Can you believe it? I tried to talk Nico out of it, but he wouldn't listen. Imagínense que viene uno de los ancianos y dice, ¿podés creerlo? A una de las personas que estaba de acuerdo con esa decisión. Sí, intentamos decirle a Nico que cambiara de opinión, pero no lo hizo. That's divisive. Eso crea división. So there is a unified front when the leaders speak. Hay un frente unificado cuando los líderes están hablando. But they don't simply make a decision, a decree. Pero no simplemente toman una decisión, un decreto. They summon the congregation of the disciples. Ellos convocan a la congregación de los discípulos. There's going to be a conversation among the family because there's been injustice in the family. Lo que va a suceder ahora es que va a haber una conversación dentro de la familia, de la iglesia, porque ha habido una injusticia que se sucedió. And they say it is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Y dicen esto, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Remember last night we talked about having commitment and clarity, that you have to stay on task. ¿Se acuerdan que anoche estuvimos hablando acerca de la necesidad de un líder para que tuviera claro cuál era su norte, cuál era su objetivo y que no se desviara? I can't go and do this myself because I have other matters the Lord has assigned. Hay cosas que yo como líder no puedo hacer porque hay ciertas cosas que el Señor me ha asignado y no puedo desviarme de hacer esto. And we see what those are in verse 4. Y vemos cuáles son esas cosas en el versículo 4. We will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. Nos entregaremos a nosotros mismos a la oración y al ministerio de la palabra. The leaders can't do everything. Los líderes no pueden hacer todo. Their primary obligation is committed to prayer and the teaching of the word. Su obligación primaria es entregarse a la oración y al ministerio de la palabra. So they're going to have to delegate. Así que lo que van a tener que hacer es delegar. And so in verse 3, here's the solution. En versículo 3 vemos la solución. Therefore, Por brethren, tanto, hermanos, and don't move too fast past that word. no pases demasiado rápido por esta palabra. Brethren, Hermanos, brothers, hermanos, because we are brothers in the Lord. porque somos hermanos en el Señor. If you were at the retreat this weekend, we saw that Christians are family. Si estuviste en el retiro este fin de semana, hemos hablado mucho acerca de que los cristianos somos familia. Everyone who prays to God as our Father Cualquiera que adora a Dios como nuestro Padre, has other brothers and sisters has every other Christian as their brother and sister in tiene Christ. absolutamente a todo otro cristiano que
cree lo mismo como un hermano y parte de la familia. And the father decides whom he adopts in his family. Y el padre es quien decide a quién adopta en la familia. And the children have no say in the matter. Y los hijos no tienen ninguna opinión sobre ese asunto. They must embrace and love everyone that the father brings Deben into the home. abrazar y amar a cualquiera que sea parte de la familia de Dios. And so many times when there's conflict between Christians, Y muchas veces cuando hay conflicto entre cristianos, or when there's injustice even being done against o Christians, aún cuando hay injusticia que está sucediendo entre cristianos, we've forgotten the fact that we're family. nos olvidamos del hecho que somos familia. We're God's family. Somos familia de Dios. And we can't treat each other unjustly. Y no nos podemos tratar el uno al otro de forma injusta. As different as we are in our languages, No importa cuán diferentes seamos, aún en idioma, in our races, en nuestra raza, our ages, our gender, nuestra edad, nuestro género. if you are a Christian, you are a member of the family of God. Si tú eres un cristiano, eres un miembro de la familia de Dios. And you are commanded to treat other Christians as brothers and sisters. Y Dios te ha ordenado que tú trates al resto de los cristianos como tratarías a tu propio hermano o a tu propia hermana. So the 12 apostles say, brethren, Así que los 12 apóstoles dicen, hermanos, select from among you 7 men. escojan de entre vosotros 7 hombres. Isn't it wonderful that they involve them in the decision? ¿No es increíble que ustedes notan en el texto que los involucran en la decisión? So the 7 that, or however many that we appointed, clearly we did a bad job appointing them. We picked the wrong people. Está claro que ellos están admitiendo implícitamente que la gente que ellos habían escogido para hacer el trabajo no eran la gente correcta. Es decir, escojan ustedes ahora otros 7. And so now you help us out Ustedes ayúdenos. ¿Qué 7 quieren escoger? and you tell us who you think would do a better job at this task. Y ustedes díganos a nosotros quiénes piensan que podrían hacer un mejor trabajo que los que nosotros hemos puesto antes. But then they guide their decision. Pero después de hacerlos participar, guían su decisión. They must have good reputation, Deben tener buena reputación, which means they've been around enough for them to have a reputation. lo cual significa que ellos deben haber estado caminando lo suficiente con el Señor como para tener una buena reputación. These are people that have proven themselves faithful and good men. Estas personas son personas que han probado ser personas fieles. And the reason they are is because they're full of the Spirit. Y la razón por la que lo son es como sigue diciendo el versículo, porque están llenos del Espíritu Santo. These are saved men who are in the habit of being filled by the Spirit, and it's evident in their choices in their life. Estas son personas que han sido convertidas y que viven su vida lleno del Espíritu Santo, y que esa realidad de estar lleno del Espíritu Santo se refleja en la clase de reputación que ellos tienen. And that they're wise, they're discerning, they're prudent. Y dice además el texto que también se refleja en su sabiduría y en el hecho de que son personas prudentes, como dice la próxima parte del versículo. Because it was possible now to upset the Hebrew Jews. Porque hubiera sido tentador ahora decir, bueno, elijamos judíos hebreos, del grupo de los hebreos. And so now you give them the smaller portion. You give the Hebrew lady the smaller portion. Y entonces ahora sería muy tentador también que ellos le dieran la porción más pequeña, más fea, al otro grupo de mujeres, de viudas. You hurt my mom, I'm going to skip your mom. Tú heriste a mi madre, bueno, yo voy a saltear a la tuya. Greek speakers in the front, Hebrew speakers in the back. Los que hablan griego al frente, los que hablan hebreo para atrás. No. This is a cause for prudence, for discernment. Esta es una causa que demanda sabiduría, discernimiento, prudencia. And then we will put them in charge of this task. Y entonces nosotros son los líderes los que los ponen a cargo de la tarea, a estos 7. We'll delegate, because remember, Los vamos a rule, delegar. delegate or die. Lo que dijimos ayer, delega o muere. ¿Se acuerdan? They don't have time to go do this and then go pray and teach the word. No tienen tiempo para ir y ellos mismos hacer esto y luego orar y ministrar la palabra. And now verse 5. Y ahora el verso 5. The statement found approval, Lo que propusieron, dice el texto, tuvo la aprobación. not just with the Greeks, No solamente con los griegos, not just with the Hebrews, no solamente con los hebreos, but with the whole congregation. sino con toda la congregación. And they were able to build a consensus. Fueron capaces como líderes de encontrar consenso. If they came in too strong, too hard, again, there would have been a division. Si hubieran actuado de una forma demasiado dura, demasiado fuerte, probablemente la respuesta hubiera sido más división. But they brought the family together. Pero trajeron a la familia, las pusieron juntas, They involved them in the decision. los involucraron en la decisión, They guided them in how to make the decision. los guiaron en cómo tomar una decisión sabia And they all came to a consensus. y todos llegaron a un consenso. And then look at these interesting list of names. Would you read the names of verse Miren el listado de nombres, qué interesante, se los leo.
Dice Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y alguien como yo. That's it. Nicholas. That's right. Sí, señor. What's interesting about all these names is they are all Greek names. Lo interesante de estos nombres es que son todos nombres griegos. These are from the Hellenistic Jews. Todos ellos terminaron siendo del grupo de los helenistas. If there's a group of African Americans being neglected, now there's 7 African Americans making sure that they're not neglected. Si era un grupo de personas negras en los Estados Unidos, ahora hay un grupo de 7 personas negras asegurándose de que estas mujeres no son atendidas negligentemente. And the group that was being despised, treating like second-class citizens, Y el grupo que habían sido despreciados, tratados como ciudadanos de segunda clase, are now given positions of authority and prominence. ahora se les dan a ellos una posición de autoridad. And you can begin to see the healing and the knitting of the wounds that have been caused. Y lo que podés ver claramente en el pasaje es cómo empieza a haber sanidad dentro de la iglesia, producto de esta decisión. And then in verse 6, Y luego en verso 6, they, the congregation, brought their choices to the apostles. y entonces uno puede ver en versículo 6 que la misma congregación fue la que trajo a estas personas que decidieron delante de los apóstoles. And after praying, they laid their hands on them. Dice el verso 6, si lo ven, los cuales presentaron ante los apóstoles y después pusieron sus manos sobre ellos y oraron. They endorsed them officially. Los afirmaron de una forma oficial y pública. They didn't distance themselves from them. No se distanciaron de ellos. We don't know how this is going to work out, so let's see if they succeed or not. No dijeron, mira, no sé si esto va a funcionar o no, vamos a ver cómo les va y punto. And if it goes well, we'll take credit, and if Y- not, well, they picked them anyway. Y si la cosa le va mal, vamos a decir, qué buenos líderes que somos. Y si la cosa le va bien, y si la cosa le va mal, digo, bueno, finalmente fue tu decisión. Ellos pusieron sus manos y oraron. And what did God think about the way they handled this? ¿Y qué piensa Dios de la forma en la que ellos manejaron esto? Look at verse 7. Mira el versículo 7. The word of God kept on spreading. Y la palabra de Dios seguía creciendo. The number of disciples continued to increase El greatly. número de discípulos se multiplicaba en gran manera. And now something that we see for the very first time, Y algo que vemos por primera vez, nunca había pasado esto. a great many of the priests were becoming obedient to the Muchos faith. de los sacerdotes ahora están creyendo después de esto. This could have split the church. Esto podría haber dividido a la iglesia. This could have thwarted the work. Esto podría haber frenado el avance de la iglesia. But it was so wisely handled by the leaders Pero fue manejado de una manera tan sabia por los líderes that it reunited them in a new way que los reunió de una forma nueva. so that the work continued not just simply as it had, but expanded into the priests themselves. De tal manera que no simplemente el trabajo o lo que estaban haciendo continuó, sino que mejoró y creció al punto que los sacerdotes llegaron a conocer a Cristo. It's a beautiful picture of Christian leadership Es, done wisely. es una imagen preciosa de cómo debe funcionar un liderazgo sabio cristiano. Any other observations about this text that you see before we move on to another case study? Antes de pasar a otro estudio de caso, ¿hay alguna observación que ustedes hayan visto que pueda contribuir y que yo no he mencionado? Muy llamativo que para servir las mesas, un trabajo aparentemente degradado, para comer todo algo, aunque hombre con buen testimonio, Espíritu Santo y servir. Y era para servir platos. No, absolutely. Muy bien. Other observations on the text? ¿Otras? ¿Observaciones del texto? Vamos, que ya rompieron el hielo, miren qué rápido. Gracias que tenemos a Antonio con nosotros. Bueno. Next we want to turn not to the church in Jerusalem, to the church in Antioch, Bueno, ahora vamos a dejar un momento la iglesia en Jerusalén y nos vamos a ir a la iglesia de Antioquía, which is in chapter 11. que se encuentra en capítulo 11. Beginning in verse 19. Comenzando en el versículo 19. So would you mind reading 19? Just 19. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. So they're scattered out of Jerusalem because of the persecution.
Así que ellos han sido esparcidos de Jerusalén por causa de la persecución. And most just simply go to other Hebrew-speaking communities, to the Jews. Así que ellos lo que hacen simplemente es ir a otra comunidad de judíos. But then there are some, verse 20, Pero hay algunos, en versículo 20 nos informa, people from Cyprus and Cyrene hombres de Chipre y de Cirene, who came to Antioch los cuales al llegar a Antioquía and began speaking to the Greeks also, comenzaron también a hablarle a los griegos, preaching the Lord Jesus. predicando al Señor Jesús. So what was their gospel? It was the Lord Jesus. ¿Cuál era su evangelio? El Señor Jesús. And who were the preachers? The Greek ¿Quién speakers. quién eran los predicadores? Los griegos. Now, what might have happened if they had not handled the situation of the Greek-speaking widows poorly? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran manejado la situación que acabamos de ver hace un rato de cómo fue manejada? These Greek speakers may not have stayed in that church. Estas personas que hablaban griego probablemente no se hubieran quedado en esa iglesia So that they could go forth and be used to form this new strategic church. y de esa forma no hubieran podido ir y ser usados de manera tan estratégica como están siendo usados acá. And as they bring the gospel into this new group, Y en la medida que ellos van y comparten el evangelio a este nuevo grupo, the hand of the Lord was with them. dice el verso 21, la mano del Señor estaba sobre ellos. And a large number believed and turned to the Lord. Y un gran número de los que creyó se convirtió al Señor. Now, the church at Antioch is amazing. La iglesia de Antioquía es asombrosa. It's the church of Barnabas and Paul. Es la iglesia de Bernabé y de Pablo. It's the church that sends the first missionaries out into the Gentile world. Es la primera iglesia en mandar misioneros al mundo gentil. That when there's a famine going on in Judea, they're sending food and money to help them. Es la misma iglesia que cuando hay hambre en Judea son los primeros en mandar una ofrenda y dinero. And it's planted Y es plantada, not by the Hebrew Jews, but by the Palestinians, no es plantada por un grupo de judíos hebreos, not sino, by the apostles, no por los apóstoles, but rather by these people from Cyprus and Cyrene. sino por esta gente que no sabemos ni cómo se llaman, de Chipre y Cirene. And here's something else we want to observe. Look at verse 19 again. Y déjame mostrar otra cosa que quiero que observen. Miren el verso 19 otra vez. These were those who were scattered because of the persecution. Estos eran aquellos que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Now, if your Bibles have a cross-reference, it should be leading you to chapter 8. Si tenés una Biblia que tiene referencia cruzada, te debe llevar seguro al capítulo 8. And so please turn to chapter 8, looking at verse 1. Mira 8.1. And on that day, a great persecution began against the church in Jerusalem. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, except whom? excepto ¿quién? The apostles, Los apóstoles, the leaders. los líderes. And this is a brand new church. Y esta es una iglesia nueva. So all the leaders stay in Jerusalem. Todos los líderes se quedan en Jerusalén, The new believers are scattered, los nuevos creyentes son esparcidos, and they're still planning another church y van y plantan otra iglesia among a new people group. con un nuevo grupo de And then gente, they're sending missionaries out into the world. y después mandan misioneros para el mundo. What were the apostles doing in Jerusalem that allowed them to do the followers to do this when they were scattered? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles en Jerusalén que permitió que esta gente hiciera esto? They were making disciples, weren't they? Estaban haciendo discípulos, ¿o no? They were training them how to do the ministry. Estaban entrenando a este grupo de gente que fue esparcido a hacer discípulos. So in the midst of this exploding growth Así que en el medio de esta explosión de crecimiento and this external persecution that's growing, y esta persecución externa que va creciendo, they did not get distracted from the primary task of the church no se distrajeron del propósito principal de la iglesia, que es to make disciples. hacer discípulos. If they had not made disciples, Si no hubieran hecho if discípulos, they had not taught these people how to pray, how to study their Bibles, si no les hubieran enseñado y entrenado a esta gente cómo orar, cómo tener un tiempo devocional, cómo leer las escrituras, how to share the gospel, how to make other disciples, cómo compartir el evangelio, cómo hacer otros discípulos, what would have happened to the people scattered? ¿qué hubiera pasado cuando ellos se hubieran esparcido? They would have just drifted away. Se hubiera disipado Back to Judaism, otra vez al judaísmo, back to just little pockets here and there. otra vez a tener distintos pedacitos de grupitos cristianos por ahí, But separated from their leaders, they didn't merely survive, they thrived and multiplied. pero separados ellos de sus líderes no simplemente sobrevivieron, sino que además explotaron. So today we were in Granada Hoy estuvimos en Granada and we stopped at the cathedral.
y frenamos en la catedral. Unbelievable. The Increíble. cathedrals in Europe. Me encantan las catedrales en Europa. And if you read the bulletins, Si lees el boletín que tienen ahí, many of them took 100 to 150 years to build. muchas de estas catedrales tardaron en construirse como 100, 150 años. Now, here's what's even more amazing about that. Esto, déjeme decirles algo que es aún más asombroso. In the Middle Ages, when they were built, En el medioevo, cuando las catedrales eran construidas, the average lifespan was around 35 years old. la expectativa de vida promedio era aproximadamente 35 años. So the working life would have been, what, 15 to 30? Así que la expectativa de trabajo o el rango de trabajo debe haber sido entre los 15 y los 30. So más o maybe menos. 15 years for a career? 15 años On de, average. de carrera, más o menos, promedio. So if you have a 15-year working career, Si tenés una carrera de 15 años and it takes 150 years to build the cathedral, y uno tarda 150 años en construir una catedral, how many generations of workers? ¿cuántas generaciones de trabajadores necesitamos? 10 generations, right? 10, ¿no? No era tan difícil, vamos. But think about this. Piensa en esto. It's not simply enough for me to be faithful at my job for 15 years. No es suficiente que yo sea fiel en mi trabajo durante 15 años. I have to train up the person underneath me to do the work when I'm dead. Tengo que entrenar a a la persona que tengo al lado mío a hacer el trabajo que yo estaba haciendo cuando yo me muera. Because even if it's my first cathedral, Porque aún si es mi primera catedral, I know that I'm not going to live to see this finished. yo sé que no voy a vivir para ver esta catedral terminada. So if I'm a stonemason, Si yo soy uno que trabaja con la piedra, I have to be faithful, yo tengo que ser fiel, but I have to be training up apprentices. pero tengo que estar entrenando a algún aprendiz. Because if I'm not, Porque it's si no not estoy going to haciendo, finish. la catedral no se va a terminar. Every carpenter, every stonemason, every person involved in every aspect has Cada, to be raising up disciples. cada carpintero, cada hombre que trabajaba en la piedra, cada persona que estaba involucrada en el proceso de construir esta catedral, también tenía que estar involucrada en el proceso de tener un aprendiz y entrenar a alguien. Every master craftsman has an apprentice, a journeyman. Todo maestro mayor de obras tiene un aprendiz con el cual le está enseñando algo. Or God's house won't be built. O de otra forma, la casa de Dios no podría ser construida. Now, the church is also God's temple that is being built, right? Entonces, la iglesia también es el templo de Dios que está siendo construido, ¿no? Every new soul that is saved is a new stone placed in the temple. Cada alma nueva que es salvada es un nuevo ladrillo que es puesto en el templo. And as God sanctifies us, Y en la medida que Dios nos va santificando, He's fitting us and He's polishing us to be that place, that stone in the temple. nos está limpiando, puliendo y haciendo perfectos para encajar en este edificio. And this has been going on for 2,000 years. Y esto ha estado sucediendo por más de 2000 años. And it may not be done in our lifetime. Y seguramente probablemente no va a terminar antes que nosotros muramos. So what do we have to do? Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? We have to be making disciples Lo que nosotros tenemos que hacer es estar haciendo discípulos, who will be able to continue the work when we're gone. que pueden continuar haciendo el trabajo cuando nosotros ya no estemos. Because the cause is worth it and our Lord is worthy. Porque la causa es digna y nuestro Dios es digno. When we did some teaching in Vietnam, I'm sorry. I did some teaching in Vietnam. Estaba enseñando en Vietnam And when the communists took over in 1975, cuando los comunistas conquistaron el país en 1976. all the Westerners left. Todos los occidentales se fueron, But the Westerners were the ones that were leading the churches, pero los occidentales eran los que estaban liderando las iglesias, teaching the Bible colleges, enseñando en las facultades bíblicas, writing the books and the materials. escribiendo los libros y los materiales, And when they all left, y cuando todos se fueron, the church imploded la iglesia hizo una implosión, because they had never trained the Vietnamese how to do the work themselves. porque nunca habían entrenado a la iglesia vietnamita a hacer el trabajo ellos mismos. They had evangelized, they had preached, they had taught, Habían evangelizado, habían enseñado, habían predicado, but they hadn't made disciples who were doing the work pero no themselves. habían hecho discípulos que eran capaces de hacer el trabajo ellos mismos. We should learn from their bad example, Y debemos aprender de su mal ejemplo. because we have to be training people to do the work. So if God takes us, Debemos estar constantemente entrenando personas a hacer el trabajo discipulado, porque si Dios nos quita a nosotros, the work will continue. el trabajo, la obra continúa.
generation after generation until the Lord returns. generación tras generación hasta que el Señor vuelva. A beautiful picture of leadership investing in the right thing, the important thing. Esto es una imagen preciosa de una generación de líderes invirtiendo en lo que tienen que invertir, cuyos resultados están a la vista. Even when they would have had so many good excuses to be distracted by all these other Aún good things. cuando tenían muy buenas excusas para estar distraídos con otras cosas. Observations or thoughts or comments on another case study of the church. Observaciones, comentarios, preguntas sobre otro estudio de caso. Okay. Well, now let's join Paul on his first missionary journey. Bueno, vamos a unirnos entonces a Pablo en su primer viaje misionero, Chapter 14, en el capítulo 14, beginning in verse 21. comenzando en versículo 21. So you know that the church at Antioch, the Holy Spirit told them to set aside Paul and Barnabas, Entonces ustedes saben que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía que separaran a Pablo y Bernabé para and las they brought along misiones Mark, y trajeron con ellos a Marcos and then they went to Cyprus, y después fueron a Chipre, and then they went over to Asia Minor, Turkey, después fueron a Asia Menor, que lo que hoy es Turquía, and they start making their way in this half circle, y estaban haciendo este semicírculo and then they do a strange thing. y luego hacen algo medio extraño. Rather than completing the circle and doing more evangelism and more church plants, En vez de completar el círculo y plantar nuevas iglesias y evangelizar, look what they do in verse 21. mira lo que ellos hacen en versículo 21. After they had preached the gospel to that city and had made many disciples, Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, strengthening the souls of the disciples, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, encouraging them to continue in the faith, and saying, exhortándolos a que perseveraran en la fe through many tribulations we must enter the kingdom of God. y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. They didn't just go do more gospel work or evangelistic work. No siguieron haciendo más trabajo evangelístico. They went back to the churches they had already planted Volvieron y visitaron todas las iglesias que habían plantado and strengthened them. y los fortalecieron. And then they'll go back and visit them on the second, third missionary journey. Y después, en su segundo viaje misionero, vuelven a hacer eso, visitar estas iglesias. And then in between, they'll write letters to them. Y en el medio de estas dos cosas les escriben cartas And they'll send messengers to them. y les mandan mensajeros a ellos. Because churches must be strengthened. ¿Por qué? Porque las iglesias deben ser fortalecidas And there must be an ongoing relationship to help them be able to stand on their own and then multiply. y debe haber un fortalecimiento continuo para que ellas continúen creciendo y luego puedan hacer discípulos. It's not enough to celebrate the birth of a new child. No alcanza con celebrar el nacimiento de un nuevo hijito. It's the beginning of raising that child. Ese es el comienzo de criar ese hijo. That is a long and time-consuming task. Eso simplemente es el comienzo de un periodo que demanda esfuerzo, tiempo y entrega de parte nuestra. But we have to do it. Pero lo tenemos que hacer. So our founding pastor, Mel Summerall, El pastor que fundó nuestra iglesia, en la que trabajamos antes, no la que él está pastoreando ahora, after he planted the church, he turned it over to our pastor so that he could grow in his leadership potential. lo que él hizo después de plantar la iglesia, how many years after? 76 to 80, about 10 years. Más o menos 10 años después que Mel, pastor de nuestra iglesia, plantó la iglesia, después de 10 años vio a este otro hombre que se llamaba Tommy Nelson y lo puso a él como pastor principal de la iglesia. But he said, I'm in good health Él pensó, yo estoy bien and I don't believe in retirement. y no creo en la jubilación, no creo en ese concepto. And so, Lord, what will you have with me? Entonces le dijo al Señor, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? He was in his 60s at this time. Tenía más o menos 60 años en ese And momento. so he was invited to go to a Agape or a crusade conference in the Philippines. Entonces lo invitaron a una conferencia de Ágape en las Filipinas. And there, Bill Bright shared his vision Y entonces ahí en esta conferencia Bill Bright, el fundador de Ágape, compartió su visión of planting 1 million new churches in De the next however many years. de plantar, la visión de plantar no sé cuántos miles o millones de iglesias en los próximos años. And Mel raised his hand Y Mel, pastor de nuestra iglesia, levantó la mano and says, who's going to pastor them? y dijo, ¿y quién los va a pastorear?
Oh, they hadn't thought about that. Uy, no habían pensado en eso. They were so passionate to get the evangelist Está- out, they está- hadn't thought about that. estaban tan apasionados con el evangelismo que ni habían pensado en eso. And then Mel goes, and who's going to train those new believing pastors? Entonces levantó la mano de vuelta y dije, ¿y quién va a entrenar a estos pastores nuevos? And Bill Bright said, you go figure that out. Y Bill Bright le dijo a Mel, bueno, tú tienes que averiguar esto, le dijo. And Tu tarea. that was the beginning of the BTCP ministry. Eso fue el comienzo y lo que inició el ministerio que tiene nuestra iglesia que se llama Centro de Capacitación Bíblica para Pastores, CCBP. Taking the training to the pastors. De llevar un entrenamiento a distintos pastores en el mundo. Because many of the pastors didn't have the training available to them otherwise. Porque hay muchos pastores, enorme cantidad de pastores en el mundo, que no tienen entrenamiento ni posibilidad de entrenarse en la ciudad donde ellos están. To simply plant church, plant church, plant church. Simplemente plantar iglesias, But never go back and strengthen the churches. pero nunca volver y hacer lo que el texto nos está diciendo que se hace aquí, que es fortalecer esas is iglesias. setting up those churches to fail. Hacer eso es plantar iglesias para fallar. Look at something else they did. Mira algo más que ellos hicieron, que nos sirve de modelo. Verse 23. Versículo 23. When they had appointed elders for them in every church, Después de que les asignaron ancianos en cada iglesia, so they appointed leadership. lo que hicieron fue designar líderes. Now, why didn't they do this before they left the church? Piensen algo, ¿por qué no hicieron esto después de que dejaron las iglesias? You could have planted a church, point the leaders, move on in case you don't make it back. Podrían haber hecho esto, podrían haber plantado las iglesias, podrían haber asignado líderes en caso de que ellos no hubieran podido volver. Why the delay? Why do you think? ¿Por qué? ¿Por qué tardaron? ¿Qué piensan? So to give them time to grow, Darles la oportunidad de que crecieran. other ideas. ¿Otras ideas? Absolutely. Absolutamente. To not appoint leaders too quickly. Lo que uno de los requisitos justamente es no poner líderes demasiado rápido. To give them time to form. Darles la oportunidad de formarse And then give time to watch and to see who's real. y después dar la oportunidad de ver a ver quién es real. Because of the worst things that Christians can do Porque la cosa peor que los cristianos pueden hacer is put people into leadership too quickly. es poner personas sin el liderazgo demasiado rápido. I see many nodding heads. Hay muchas personas que están haciendo así. Estamos de acuerdo, ¿sí? Me too. Yeah. Because we've experienced immature leadership. Porque hemos experimentado el liderazgo inmaduro. Or those that looked great initially, O aquellos que se veían fantásticos al principio. but if we had just watched a little bit longer, Pero we si- would have realized Si hubiéramos esperado un poquito más, nos hubiéramos dado cuenta, this person's not ready. esta persona no está lista. And so Paul very wisely waited. Así que Pablo, de una forma muy sabia, esperó. But then he has to go back to Antioch, Pero entonces después tiene que volver a Antioquía but he does two things. y hace dos cosas. He prays with fasting. Ora con ayuno. He knows that he's not going to be there to disciple them and to guide them and to lead them, Él sabe que no va a estar ahí para ayudarlos, discipularlos, liderarlos, but he can pray for them. pero puede orar por ellos. And Paul will say that he is praying. All his books begin with, every time when I remember you in my prayers, when I pray for you. Si se acuerdan, cada una de las cartas que él ha escrito siempre comienzan de la misma forma. Me recuerdo de ustedes, recuerdo de vosotros en mis oraciones. That even when we can't be physically present, to continue strengthening our que- disciples, Que aun cuando no podemos estar físicamente presentes para fortalecer a nuestros discípulos, we can pray for them. podemos sí orar por ellos. And ultimately what he did was commended them to the Lord. Y de última lo que él hizo fue encomendarlo al Señor. Lord, these are your children. Estos son tus hijos, Señor. This is your church. Esta es tu iglesia And I have to trust them to you y tengo que confiártelos a ti, because you have other work for me to do. porque tienes otro trabajo para mí que yo haga. And he didn't just spend the rest of his ministry with these first churches here. Y no pasó el resto de su ministerio solamente con estas iglesias aquí. At some point, you had to let go and trust them to the Lord. Hay momentos en la vida como líderes que tenés que soltar y dejar a las personas. Y So my wife and I have two children, mi esposa y yo tenemos dos hijos, 18 and 16. 18 y 16, And the years went by just like this. y los años pasaron muy rápido. And it's hard to believe that my daughter's in college now. Es difícil de creer que mi hija ya está en la facultad. And so many people sympathetic with us Y muchas personas que tienen empatía por nosotros say, how are you doing? nos dicen, ¿y cómo va? ¿Cómo va? So we miss her.
Nosotros decimos, sí, la extrañamos, but she was ready, pero estaba lista. and it was time. Y era el tiempo. And it was time to commend her to the Lord and to Y, let her y go. era tiempo de encomendarla al Señor y dejarla ir. Or she won't grow, O si no, ella no va a crecer. and she won't form into the person and the minister that God wants her to be. Y si no, ella no va a llegar a ser la persona y la ministro que Dios le ha pedido que ella sea. Any final observations about this third case study before we pause? ¿Alguna observación final antes de tomar una pausa sobre este último caso? It's so hard when you don't have a microphone. Oh, okay. That's true also. Es difícil cuando hay un micrófono acá presente. Okay. One of the things I think, though, we learn is there are so many lessons in this text. Una de las cosas preciosas que uno ve, hay tantas lecciones en este texto, The en Bible's este libro. amazing. La Biblia es asombrosa. And last night we looked at a text that many Christians pass over completely. Anoche miramos un texto que la mayoría de los cristianos lo pasa por arriba muy rápido. Matthew 23. Mateo 23. I'm not a scribe. Yo no soy un escriba, I'm not a Pharisee. yo no soy un fariseo. That text was for them. Ese texto era para ellos. Those scoundrels. ¿Those what? Those scoundrels, those hypocrites. Esos hipócritas. No. Every word is inspired and profitable for us. No, dice la Biblia que toda palabra es inspirada y útil para nosotros. If we take time to sit in the text and to say, Lord, what does this have for me today? Lo que necesitamos es tomar el tiempo para sentarnos, mirar el texto, estudiarlo y llegar a la conclusión de decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí en este texto? All right. Excelente. All right. Bueno, vamos a tomar un recreo, vamos a poner algo allí para picar, así que descansamos un ratito y luego seguimos.